Pues bueno, siempre es para mí una bendición cada vez que me toca compartir con todos ustedes. La verdad y es cierto, y pues los que me conocen de años lo saben, yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando otros comparten la palabra de Dios. Disfruto mucho de la palabra de Dios. Y lo que me emociona más es cuando alguien que no lo ha hecho nunca, alguien que no ha compartido, empieza a hacerlo, porque es increíble cómo el Espíritu Santo va desarrollando y va dándole crecimiento a cada uno. Todos empezamos así, todos empezamos sin saber cómo enseñar, cómo predicar, pero a medida que nos dejamos usar por Dios, nos dejamos usar por el Espíritu Santo, entonces es como vamos creciendo. Y para este asunto no se trata de que tomes unas clases de cómo predicar, de que tomes un curso de cómo enseñar bien. Eso no es malo. Yo recomiendo que estudien, pero no importa cuánto estudies, si no eres usado por Dios, si no es el Espíritu Santo el que te guía, el que te usa, entonces pues no lo hacemos de una manera pues correcta. Por eso es que los que empiezan son los que mejor lo hacen, al parecer mío, porque están tan nerviosos, que oran tanto y se encomiendan tanto a Dios y tienen tanto miedo, pues, que el Señor los usa, porque Dios usa a los débiles, Dios usa a los que saben que son incapaces. Y mientras nos sintamos así, mientras estemos conscientes de nuestra incapacidad y dependamos de Dios para lo que hacemos, Él nos va a bendecir. Yo les quiero hoy compartir este tema. Es 5 tipos diferentes de reuniones y quisiera que hiciéramos una oración antes. Me da muchísimo gusto ver a Eli Quiroz aquí. Hemos estado orando mucho por ti. Me da gusto verte hasta más joven, más renovado, más guapo. No sé si nos puedas apoyar, Eli, haciendo una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. De veras no sabes cuánto gusto me da porque dengue y toda la cosa, pero puede ser mortal. Gracias a Dios que estás en pie y sé que es Dios el que te tiene aquí porque todavía te quiere seguir usando. Apóyanos con una oración, por favor. Claro que sí. Bendito Padre, yo te doy muchas gracias por este día que nos das y prestas, que te regalas de vida. Quiero poner en tus benditas manos la unción que necesita nuestro pastor Beto, la unción que necesitamos nosotros para escuchar. El espíritu de revelación caiga sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra encuentre un hueco en cada corazón de los que escuchamos la palabra. Que sea usado, Beto, Señor, para romper barreras de ignorancia, para romper barreras, Señor, que impiden el crecimiento. Úsalo con poder, dale gracia, dale más sabiduría, Señor, que de su boca salgan las palabras precisas que necesitamos escuchar, pues que estamos sedientos de tu palabra. Yo creo que los que estamos escuchando en este momento el mensaje es porque tenemos la necesidad de buscar, de escuchar tu mensaje, Señor. Gracias por todos los que tenemos la playera puesta en Fundación de Mundo. Que las ondas que ocupes a través de estos medios puedan llevar, Señor, esa palabra de poder, abrir esos oídos y que podamos, Señor, crecer aún más en tu conocimiento y llevar este mensaje tan precioso, tan exquisito sobre las almas, bendito Padre. En este día te doy honra y gloria, Padre, por lo que haces en cada uno, Señor, de los que estamos aquí esta mañana. Bendito sea por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Beto. Amén. Gracias a ti. Pues bueno, el tema, como les dije, son 5
5 tipos de reuniones diferentes en la Biblia. Acompáñenme en sus Biblias a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 11, es un versículo muy conocido por la mayoría de los que sirven a Dios. Todos los que sirven a Dios deben conocer este texto perfectamente bien, de memoria, posiblemente, porque dice aquí en Efesios 4:11, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Habla aquí de 5 llamados. Y cada uno de estos llamados define en el libro de los Hechos cada uno de los 5 diferentes tipos de reuniones cristianas que hay. Los apóstoles organizan reuniones de líderes. Los profetas organizan reuniones de predicación. Los evangelistas organizan reuniones de alcance, de evangelismo, válgase la redundancia. Los pastores organizan reuniones de iglesia y los maestros organizan reuniones de enseñanza. Vamos a ver cada una de estas. Entonces, apóstoles, reuniones de líderes; profetas, reuniones de predicación; evangelistas, reuniones de alcance o de evangelismo; pastores, reuniones de iglesia; maestros, reuniones de enseñanza. Empecemos a ver las reuniones de líderes. Vamos a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 hay una reunión de líderes. Hay otras. El libro de Hechos está lleno de ejemplos de estos 5 tipos de reuniones. Solamente vamos a ver uno por causa del tiempo. Dice aquí Hechos capítulo 15, versículo 6, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí vemos que se reunieron los apóstoles y los ancianos. Los ancianos eran los líderes. Esta es una reunión de líderes organizada por los apóstoles para discutir un asunto, porque aquí dice, después dice de mucha discusión. O sea, esta no es una reunión donde alguien enseña algo o alguien predica, no es una reunión como las que estamos acostumbrados. Simplemente es una reunión donde hay un tema, hay un problema, hay una situación y entre todos buscan la solución con el auxilio del Espíritu Santo, porque los que conocen este pasaje saben que la discusión aquí era si los gentiles debían guardar la ley o no, guardar el sábado, abstenerse de comer puerco, otras cosas, circuncidar a sus hijos, circuncidarse ellos, y hubo una discusión bastante grande. Hubo varias reuniones de este tipo. Hay aquí otra en Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, dice el versículo 1 y 2. Después está hablando Pablo y dice: pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Está hablando de los apóstoles. Las reuniones de los líderes a veces son privadas por la naturaleza de los asuntos que están pues tratando, pero no siempre. En Hechos capítulo 15 la iglesia entera estaba, todo mundo estaba ahí. Entonces dice aquí en el versículo 6
pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El asunto aquí era que Pablo andaba predicando durante 14 años el evangelio que recibió de los labios de Jesús resucitado directamente, porque Pablo no recibió el evangelio de ningún hombre. Pablo recibió el evangelio de Cristo directamente. Jesús resucitado se le aparecía y le contaba, mira, yo hice esto, hice el otro, y le contó todo. De pronto Pablo pues dijo, bueno, ya han pasado varios años, no vaya a ser que yo estoy alterando algo. Y entonces fue y se reunió con los apóstoles en Jerusalén. Esta es pues la reunión de líderes, la reunión apostólica, podríamos decir, y les dijo, miren, pues a mí me contó Jesús esto, y todos iban, yo creo que todos se quedaban viendo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque Jesús le contó detalles de Mateo, de Pedro, de pues Tomás, de todos. Y después dijeron, no, pues la verdad es exactamente como te lo dijo Jesús. Dice que nada nuevo le comunicaron, solamente le dijeron, bueno, hay algo que sí es muy importante, no te olvides de los pobres, porque Jesús siempre estuvo pendiente de los pobres, y hay que darle de comer al que no tiene, hay que visitar al enfermo, hay que visitar al preso, hay que darle ropa, y ya. Entonces esa es la reunión de líderes. El segundo tipo de reuniones es la reunión de predicación. Esto está en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos 8:5. Dice, Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta no fue una reunión evangelística, porque los samaritanos ya habían sido evangelizados. ¿Se acuerdan? Que Jesús llegó con la mujer samaritana, y la mujer samaritana fue y les habló a todos, y todo el pueblo creyó. Y esto lo sabían los apóstoles, todos contaban esto, que toda la ciudad de Samaria ya estaba evangelizada, ya eran creyentes. ¿Qué necesitaban ahora? Necesitaban ser edificados en la fe, porque el simple hecho de que ellos creían no los libraba del engaño. La ciudad entera estaba engañada por un mago llamado Simón, y estaban ahora sí que se habían desviado de la fe. Entonces viene pues Felipe, y para poner orden allí en ese caos, dice que les predica a Cristo. El propósito de la predicación siempre va a ser corregir. El profeta corrige, corregir defectos, corregir desviaciones, mantenernos en el camino correcto. Aquí en Hechos 9:20, vamos a Hechos 9:20, es Pablo, y es Pablo predicando a judíos que ya habían sido evangelizados también. Dice aquí, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces la predicación es para los creyentes, la reunión de líderes es para asuntos, la reunión de predicación es para los creyentes, y es lo que todos los domingos se hace en la mayoría de las iglesias de todo el mundo. Casi el 95%, si no el 99%, pero bueno, si metemos ahorita las iglesias en casas en China, yo creo que ocupan como un 20%. Entonces podríamos decir que un 80% de las iglesias en todo el mundo, su formato es, hay cantos,
es hermoso cantar. Ahora que estuvimos en Chihuahua, nos gozamos con esos grupos tan buenísimos, con esos cantos hermosos. Después de los cantos, pues pasa el pastor, saluda, dan algunos anuncios y luego presentan al predicador y el predicador predica y le predica a los creyentes principalmente. Sí hay nuevos, pero la predicación va dirigida a los creyentes. En 1 Corintios capítulo 14, vamos allá, 1 Corintios capítulo 14, versículo 5, perdón, versículo 3, 1 Corintios 14, 3, nos dice cuál es el propósito de la predicación. Dice, 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, esta es una reunión que conocemos perfectamente bien. Al final hace un llamado para el arrepentimiento, pero puede ser que el mensaje nos está animando, el mensaje nos está regañando, porque a veces uno dice, no, esta no fue una predicación, esta fue una piedricación, ¿no? Porque uno sale todo moreteado de las indirectas, ¿no? A veces uno es nuevo en algún lugar o llega algún predicador de otro lado y parece que está hablando de ti, está exponiendo tu vida y hasta como que nos da vergüenza porque dices, chin, este cuate está sacando todos mis trapitos al sol y uno quiere desaparecerse porque la verdad es que el Espíritu Santo utiliza a los predicadores para redarguir, para ahora sí que mover al arrepentimiento a los que ya creen. ¿Ok? Entonces esta es la segundo tipo de reunión de predicación. Ahora vamos al tercer tipo, que es la reunión evangelística. Esta es para alcanzar a los no creyentes. Esta va dirigida a los no creyentes y normalmente es afuera, no es dentro de la casa, no es dentro del salón, no es dentro del auditorio, aun cuando se puede organizar dentro de la casa o del auditorio o del templo, invitar gente nueva, ¿no? Pero la reunión evangelística básicamente es para alcanzar a los no creyentes, ¿no? Jesús evangelizó a la mujer samaritana de 1 a 1, no necesariamente es una reunión donde haya mucha gente, puede ser de 1 a 1 porque hay evangelismo personal, hay evangelismo masivo, hay evangelismo de siembra cuando repartes folletos y hay evangelismo de cosecha cuando a la persona que ganas para Cristo le empiezas a enseñar. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 13. Acompáñenme ahí. Vamos a estar yendo mucho al libro de los Hechos y a 1 Corintios para que tengan sus Biblias listas. Hechos capítulo 13, versículo 42. Pablo va en uno de sus viajes misioneros, llega a una ciudad y hay una revolución ahí. Hechos 5, 42, después de hablar en la sinagoga, porque él siempre iba y hablaba a los judíos. Dice Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, fíjate, los gentiles les rogaron, fíjate, los gentiles no podían entrar a las sinagogas, pero podían estar a lo lejos oyendo. A muchos gentiles les atraía la palabra de Dios porque era Dios que los estaba atrayendo. Entonces había muchos curiosos ahí que vieron que pues Pablo habló, porque había una parte donde se destinaba como al atrio de los gentiles y se dejaba a los gentiles escuchar algo, porque los judíos también hacían prosélitos, o sea, los judíos también convencían a los gentiles para que se volvieran judíos y pasaran por la circuncisión y aprendieran la ley, etcétera. O sea, ellos también evangelizaban de algún modo, hacían conversos, pues habían judíos que no habían nacido como judíos, pero que se habían convertido en judíos. Entonces, aquí estaban pues todos estos que no eran judíos, que estaban oyendo, y cuando Pablo sale, dice que les rogaron que el siguiente día de reposo
les hablasen de estas cosas. Dice el versículo 43 de Hechos capítulo 13. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí estamos viendo una reunión de Pablo y Bernabé con creyentes. Entonces les están predicando, les están enseñando. Pero luego dice el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa es la reunión evangelística, es la esencia. Ir a los que no han oído de Cristo, los que no creen en Cristo, para que se salven. Ir a los perdidos a ganarlos para Cristo. Esa es una reunión evangelística. Y dice, versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Nota cómo no eran creyentes, pero ahora creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando evangelizamos, nosotros no sabemos quiénes van a creer, pero Dios sí ya sabe. De ahí la importancia de evangelizar. Si alguien rechaza tu evangelización, ni te apures. O no es el tiempo de esa persona, o te hizo falta oración, o Dios simplemente no lo tiene como uno de los elegidos. Como yo no lo sé, yo le hablo a todos. Los que me rechazan, no importa, pero los que sí atienden, a esos hay que discipularlos, a menos que sea un evangelio de siembra, como cuando vas en un, pues en un taxi y le hablas al del taxi, o en un avión y ya no lo vuelves a ver, como con Felipe y el etíope. Entonces, reunión de líderes, todos hablan, discuten todos. Reunión de predicación, uno habla, todos los demás escuchan. Esta es una reunión de predicación, porque el objetivo que yo tengo con este mensaje es desafiarnos a todos a algo, alentarnos, motivarnos a poner en práctica algo que muy poco hemos puesto en práctica. Por lo menos yo hablo de mí. Tercero, reunión evangelística. Uno es el que habla, todos los demás oyen, todos están oyendo, y uno es el que les anuncia el mensaje del el evangelio. Cuarto tipo de reunión es la reunión de enseñanza. Esta es la que más practicó Jesús. Dice en Mateo 5 que abriendo su boca les enseñaba. 42 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan dice que Jesús enseñaba. ¿Cuál es la diferencia entre la predicación y la enseñanza? Pues en esencia son muy parecidas, pero la predicación va dirigida a los creyentes y la enseñanza va dirigida a los discípulos. La predicación tiene como objetivo consolar, animar, fortalecer, edificar. El discipulado, la enseñanza, tiene como objetivo el crecimiento espiritual. Entonces, la predicación es como para mantenernos, como para darnos un empujón, como para alentarnos, animarnos. ¿A qué? A seguir creciendo, a seguir alcanzando a otros para Cristo, a seguir obedeciendo a Dios. La predicación es algo, pues, esto se llama fluido. Tú tienes algunas notas, por ejemplo, estas son mis notas, no tengo escrito todo lo que les estoy diciendo, pues no lo tengo aquí. La enseñanza es muy estática y estructurada. Si tú vas a enseñar algo, tienes que, palabra por palabra, tienes que dar lo que vas a dar, porque lo que quieres es que se grabe, que se quede, que lo transmitan tal como lo estás dando.
porque la enseñanza tiene ese fin, que lo que recibes lo transmites a otros. Lo que vimos de 10:30 a 11:30 fue una enseñanza, es muy preciso. Hay 5 puntos, hay 3 puntos y cada punto se desarrolla así con exactitud. En la predicación casi no se lee. Yo únicamente tomo estas hojas como para ver qué es lo que sigue, pero en la enseñanza casi todo se lee. Entonces, la enseñanza es para los discípulos. Hechos capítulo 20, avancen unos cuantos capítulos ahí de Hechos 13 a Hechos 20. La predicación, pues, puede durar pues media hora, 15 minutos, 40 minutos, 1 hora, pero la enseñanza, tú no puedes dar la enseñanza de un tema en 1 hora, necesitas como 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Divides eso en varias lecciones, lo que es una serie, ¿no? O sea, ves varios temas y los vas dosificando. La prédica no. Dice aquí en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, no los creyentes, los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ellos normalmente cenaban a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde es cuando ya se pues reunían para la cena, cuando se estaba poniendo el sol, y empezó a hablarles, no sé, igual a las 7 de la noche, ¿no? Ya llevaba 5 horas hablando, 5 horas continuas. ¿Por qué? Porque como no podía quedarse, dijo, pues les voy a dar la enseñanza de un golpe, no queda de otro, ¿no? Conocemos esta historia de un joven que se llamaba Eutico, que estaba en una ventana, le venció el sueño y se cayó, se murió. Pablo fue, lo resucitó, lo presentó vivo y dijo, bueno, continuamos, y continuó hasta el amanecer, o sea que enseñó como por 10 horas continuas, más o menos. Hay quienes aseguran que fueron unas 11 horas y media o 12, quitando el tiempo de la cena, o que empezó desde que estaban empezando a cenar ellos. El punto es que obviamente esa enseñanza, como él nada más tenía esa tarde y al otro día tenía que irse, pues se le echó de un golpe. 11 horas, 10 horas, 12 horas, lo que haya sido, son muchas horas. Normalmente lo que se hace es que se da por partes, ¿verdad? Vamos parte por parte, parte por parte. Esa es la diferencia entre la enseñanza y la predicación, básicamente. Pero otra vez, la enseñanza, la reunión de enseñanza, la reunión evangelística y la reunión de predicación, uno habla, todos los demás oyen. Cuando Jesús enseñaba, él hablaba y todos los demás oían. Pero cuando el Espíritu Santo vino, se inició un quinto tipo de reuniones, que estas son las que los pastores deben dirigir, y que es una de las reuniones más descuidadas de todas. Hasta antes de acá no había habido ninguna reunión así, pero una vez que el Espíritu Santo vino y se derramó en esos 120 que estaban en el aposento alto, y Pedro evangelizó a la multitud, porque ahí fue una reunión evangelística. Entonces, aquí en Hechos capítulo 2, acompáñenme, versículos 41 al 42. Una vez que Pedro les predica a todos y que los desafía a que se arrepienten y se bauticen, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 y 47. Y perseverando
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Acompáñenme adelantito al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí vemos el mismo tipo de reunión que se empezó a hacer allí en Hechos capítulo 2, inmediatamente que el Espíritu Santo vino a establecer la iglesia. Y esto es lo que podemos descubrir y lo encontramos a través de todos los hechos. Encontramos todos estos tipos de reuniones, porque aquí en el versículo 33 vemos que los apóstoles seguían haciendo reuniones evangelísticas. Vean cómo dice, y la multitud de los, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos capítulo 5, versículo 42, un texto muy conocido. Aquí nos muestra los 4 tipos de reuniones que hay: predicación, enseñanza, evangelismo y reunión de iglesia o reunión de comunión, como les llamaron durante algunos siglos. Dice, y todos los días en el templo y por las casas, obviamente en el templo hacían evangelismo. ¿Por qué? Porque iban al templo a ganar a los judíos. Por las casas, esas eran las reuniones de iglesia. Luego dice aquí que no cesaban de enseñar, aquí está la enseñanza, y predicar, acá está la predicación. Entonces, hasta hoy, pues hemos aprendido, ¿verdad?, cómo hacer reuniones de predicación, reuniones de enseñanza, reuniones evangelísticas también, cuando alguien comparte cómo conoció a Cristo y su testimonio está queriendo alcanzar a otros. Pero muy poco hemos ejercitado la reunión de iglesia. Y antes de se me va a acabar, pues leer 1 Corintios 14 del 26 al 31, ténganlo ahí listo. 1 Corintios 14 del 26 al 31. Quisiera que veamos un video cortito, dura como 3 minutos, 4, acerca de un fenómeno que se está dando desde hace como 30 años en Estados Unidos y en muchas otras partes, acerca de las reuniones de iglesia y cómo son y cómo se organizan en las casas. Entonces, se los pongo y después de verlo, pues ya leemos 1 Corintios 14, 26 al 31, pues comento algo y les quiero animar, pues, para que lo que resta de este año pongamos en práctica este tipo de reunión, que es la reunión de iglesia. Veamos antes esto. Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros, todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino.
Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde 2 o 3 se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo para que tengamos intimidad con Él y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir: Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en 3 puntos y 30 minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicara un sermón o quisiera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error.
Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que 1 Corintios 14:26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades, no solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de 2 a 3 horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice 1 Corintios 14:26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados, y con buena intención, a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo ser iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos, porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia, a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero, y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas 1 hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Bueno, eso es parte de la gran aventura transformadora, ¿no? Entonces dice 1 Corintios 14:26, para ya acabar, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno? Si te gusta subrayar tu Biblia, subráyale. Cada uno. No dice algunos, no dice los que estudiaron, no dice los espirituales, no dice los que no han pecado, porque a veces tenemos esa idea, no, yo estoy haciendo algo malo, yo no puedo participar, pero Jesús dice que si la rama lleva fruto, la limpia, quiere decir que la rama estaba sucia, quiere decir que si tú estás haciendo algo malo y no lo puedes dejar, a través de tu participación, Dios empieza a hacer una limpieza en tu vida. Entonces aquí dice cada uno, sin excepción, sin excusa, sin pretexto. Es que yo no sé hablar, es que a mí no me gusta hablar en público. No dice aquí los que les gusta hablar en público, dice cada uno,
Si lo vas a hacer tú, posiblemente pues lo vas a hacer mal. Yo nací tartamudo, tartamudeaba mucho, me hacían mucha burla, me refugié en los estudios. Cuando exponía, memorizaba palabra por palabra lo que iba a decir para que no se me oyera tartamudear, y de todas maneras tartamudeaba. Entonces, cuando yo supe que yo tenía que predicar, yo dije, no, eso es imposible, eso es, yo no voy a poder. Pero aquí dice cada uno. Y entonces me animó mucho cuando un predicador pasó y él dijo que Moisés era tartamudo y que a pesar de eso predicó. Entonces me animé en la cárcel a dar mi primer predicación y parecía yo el longe moco, ¿no? Porque decía yo, y entonces Jesús pasó por Jericó, decía, no, por Jerusalén, sí, Jerusalén. Y mientras iba, y de veras se me atoraba allí y me tenían que ayudar como el longe moco, ¿no? Cuando yo vi el longe moco dije, así empecé a predicar. Y una vergüenza, pero algo pasó, me atreví, estuve dispuesto a ser avergonzado por causa de Cristo, y de pronto, como a la mitad de lo que estaba yo hablando, dejé de ser el longe moco y empezó a fluir, y yo dije, wow, qué maravilla, esto sí funciona, porque la verdad es el Espíritu Santo que lo usa. Entonces no tengas miedo. Obviamente, lo que les estoy proponiendo aquí es que participemos todos en cada reunión. Obviamente no podemos dar una prédica, tiene que ser algo muy breve de 2 o 3 minutos para cada uno. Necesitamos que Dios nos muestre, no vamos a poner tiempo, porque tampoco se trata de eso, tiene uno que ser guiado por el Espíritu Santo, pero dice, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, después menciona otras cosas, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Dice, hágase todo para edificación. Luego vean cómo dice aquí, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, o sea, uno tras otro y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios, porque puede ser que tú oras en otras lenguas y Dios te impulsa a participar y quieres decir algo, pero lo que te salen son puras lenguas. No hay ningún problema, lo puedes hacer. Cuando alguien habla en lenguas y se atreve a orar en lenguas en público y hay un intérprete, y aquí hay por lo menos 2 intérpretes, de verdad que es una maravilla. Si tú hablas en lenguas, yo te animo a que si el próximo domingo Dios no ha puesto en ti nada, pero sientes el deseo, yo quiero dar, y nada más hablas en lenguas, vamos a orar para que Dios nos dé la interpretación de esas lenguas, porque de seguro eso es lo que Dios quiere cuando no entiendes lo que Dios te da. Luego dice, en el 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Aquí sí hay, por lo menos hay 2, gracias a Dios. 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, porque un profeta se puede ir de largo, tú dices, nada, tantito, vámonos ahí por partes. 30, y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero. Entonces puede ser que Dios no te dio nada durante la semana, pero a la hora de la reunión, Dios te da algo y entonces puedes participar. Dice, versículo 31, porque todos pueden profetizar uno por uno. Acá. A partir del domingo que entra, yo quiero que todos los que están aquí, Adriana, Humberto, Mónica, Miguel, Blanquita, Aline, Cristian, David, Ivonne, Doraluz, Eli, Francisco, Legorreta, creo que el iPhone es Joel y Vanessa, Joel Olvera y su familia, Maru, Mauricio Berrio, Omar, Oscar Alcántara, Paulina Martínez, Perla, y el que está en el Moto G51 5G, Ana Arena, es cierto, Ana, Samanita Arena.
todos, la tarea que les voy a dar es, dame algo, Señor, para el domingo. Wendy Flores, igual, todos, cada uno de los que estamos acá. Ores, dame algo para que dé. No necesitas tardar mucho tiempo, ¿eh? Puede ser que sea tu testimonio. Pablo tardó 2 minutos y medio. Si tú dramatizas el testimonio de Pablo cuando lo dio, tardó 2 minutos y medio. No tenemos por qué tardar tanto. Si tú le pides a Dios, Dios te va a dar algo. Y la idea es esa, que ejercitemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo que yo tengo pensado es, vamos a abrir las cámaras, los que quieran participar, pues van a tener que tener su cámara abierta. Quienes digan, mejor me espero tantito a la siguiente reunión, no prendan su cámara, no hay ningún problema. Entonces hay que peinarse bien para dentro de 8 días los que van a aparecer en la cámara. Vamos a aprender todos nuestros micrófonos, procurando que si hay un radio que lo apagues, o sea, que no haya ruido de fondo, y si lo hay, apágalo, pero cuando te toque tu participación, lo prendes. Vamos a orar, entregarle la reunión en sus manos a Dios y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sé que el Espíritu Santo es mejor para mantener el orden que cualquiera de nosotros. Entonces, sé que vamos a ser inmensamente bendecidos todos. Narciso, que está aquí también, no estaba con su nombre, está con otro nombre. Sí, Narciso. Y si alguien que está allí en el Facebook, en el YouTube, dice, ¿sabes qué? Yo quisiera pues estar allí, pues vente para acá. Igual no nos da tiempo a todos, igual no nos vamos a tomar pues 2 horas, vamos a seguir tomando 1 hora, pero el objetivo, más que otra cosa, es que hasta hoy tú ya sabes cómo hacer en tu casa una reunión de enseñanza, con los discos, con el material, con el internet. Tú ya sabes cómo hacer en tu casa una reunión de predicación, ya lo sabes. Ya sabes cómo hacer una reunión evangelística. Vamos ahora a aprender aquí para que lo hagas también en casa. Los que ya estén presencialmente en su casa, hagan una reunión así, le pidan a todos, dile a Dios que te dé algo y que espontáneamente cada uno en turno, en orden, y acabo con lo que dice 1 Corintios 14:40, y vamos a orar, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, esto es algo para mí nuevo, pero sé que es total y 100% bíblico, y tenemos que hacerlo, porque yo lo he hecho pocas veces, pero sí lo he hecho dentro de la cárcel, en la casa, en las veladas, se presta mucho esto y ha sido una bendición siempre, pero es algo que debemos ejercitar más y poner más en práctica. Entonces, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por esto que nos estás motivando, nos estás moviendo a hacer, que hagamos reunión de iglesia. Gracias porque hemos aprendido a hacer reuniones de líderes cuando hay algún asunto. Hemos aprendido a hacer reuniones de predicación donde somos edificados. Hemos aprendido a hacer reuniones de enseñanza donde enseñamos o se nos enseña la palabra de Dios. Y hemos aprendido también a hacer reuniones evangelísticas de manera individual o de manera grupal, pero ya lo hemos aprendido y lo hemos puesto en práctica y hemos visto la bendición que cada tipo de reunión así trae consigo, Señor. Ahora, Padre, queremos ejercitar este tipo de reunión que hacían los primeros creyentes, Padre, y que lo continuaron haciendo sin descuidar las otras reuniones, Padre. Pero lo que resta de este año, Padre, queremos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos para que después en las casas, sí, tengamos un día así, también otro día para enseñar, que seas tú el que nos guíes a cómo hacer
cada reunión, a cómo organizarlo, como dice tu Espíritu Santo en 1 Corintios 14:40, que se haga todo decentemente y con orden, Padre, que lo podamos hacer en el orden de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estoy emocionado porque sé que el domingo que entra Dios nos va a edificar. Puede ser que tengas un canto, una lengua, que simplemente quieras leer un salmo o explicar algún versículo o dar gracias, pero la regla es: quien prende su cámara, pues es el que puede participar. Y si a alguien su cámara no le sirve, pues díganos y lo tomamos en cuenta sin ningún problema, ¿ok? Dios les bendiga, que pasen bonito domingo y qué bendición poder empezar a pues reunirnos otra vez. Y la semana que entra vamos a comenzar con la serie de Jesucristo y el discipulado. Dios les bendiga. Disculpen por las fallas técnicas que hubo durante la clase, pero ya saben que ya se sube ya bien, ya sin errores y todo, para que la puedan ver si no la pudieron apreciar bien. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, bendiciones. Un gran abrazo, bendiciones. Bendiciones, Dora Luz. Sí, hasta luego. Beto. Sí. No se te escucha, se apagó tu mic, Joel. Beto. Sí. Beto, ¿me puedes llamar, por favor? Soy Narciso. Sí, claro. Ahorita yo te marco. Adiós.